Y mientras tanto usted abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Samuel. Manténgalo allí abierto porque hoy nos estaremos ocupando de una larga lectura de varios pasajes, varios episodios de la vida de David que vale la pena traer a memoria, a reflexión, en meditación. Ya hemos reiterado la importancia de la biografía de este hombre en el contexto de la literatura sagrada, las profundas implicaciones que en el orden histórico, doctrinal, preceptivo y ceremonial incluso tuvo la vida de este hombre para con el pueblo de Israel. Y ya lo he reiterado de manera casi cacofónica, ¿verdad? Una reiteración tan enfática, pero vale la pena siempre recordar que después de nuestro Rey y Salvador Jesucristo es la biografía que de manera más extensa, a la que mayor extensión en términos narrativos se le brinda en el documento sagrado. Así que vamos a meditar en este extraordinario hombre y mantenga allí su Biblia abierta, por favor, en el capítulo 27 de Primera de Samuel. La semana pasada estuvimos reflexionando sobre este episodio bastante lamentable de la vida de David y vimos las circunstancias que afectaron tristemente la vida del dulce cantor de Israel, como un desatino personal, como una desaveniencia en el orden biográfico y un temor irracional engendrado, o más bien incubado en el pensamiento de David, vino a promover una desorientación muy profunda en su conducta ministerial. Vamos a ver cuál fue ese episodio en el capítulo 27 de Primera de Samuel. Allí tenemos una afirmación bien interesante. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Y vemos que aquí se nos está diciendo algo bien interesante, y recibí varias llamadas, les tengo que ser honesto, después del domingo pasado, de algunos hermanos inquietos con alguna preocupación por el término corazón y la implicación que el corazón tiene dentro de la perspectiva antropológica. Y cuando hablamos de antropología, y yo hablo de perspectiva antropológica, estoy hablando de la perspectiva y la definición del hombre que la literatura bíblica tiene. Esto es muy importante entenderlo, sobre todo los estudiantes y los líderes, aquellos que están encargados de la exposición bíblica, saber que la literatura bíblica consagra una cosmovisión. Y por cosmovisión entendemos toda esa imagen totalitaria de la vida, esa imagen integral e integradora del Dios, del hombre y del universo. Y de alguna forma era de esperar que la Biblia nos brindara una perspectiva acerca de la naturaleza, del carácter antropológico, del carácter de la naturaleza humana. Y claro que la Biblia tiene una perspectiva, una definición acerca de lo que es el hombre. Soy de la opinión, y la suscribo plenamente, creo que la evidencia bíblica es abrumadora y la evidencia histórica también, de que la definición de persona humana, tal como la conocen los derechos humanos, tal como la historia del pensamiento universal y occidental la ha conocido, la definición de persona como esa unidad irreductible, inalienable, que no puede ser interpretado como la objetivación de alguna estructura, esa definición se la debemos al cristianismo. Fue el cristianismo quien la integró. De alguna manera, Michel Federico Siaka fue aquel que se adelantó en recordárnoslo, pero yo creo que la historia está llena de esa definición. El hombre como imagen y semejanza del Creador. Ustedes ven que en las campañas y en estos debates pro aborto, lo primero que se debate es si el bebé es un hombre o no es un hombre. Ustedes van a ver que el debate en última instancia es un debate de carácter antropológico. Es de carácter, más que ser pasional, lo que los proabortistas afirman es que el bebé y por supuesto el embrión, el cigoto y posteriormente el bebé ya en gestación no es un ser humano y por eso puede desecharse como cualquier excrescencia, ¿verdad?, del cuerpo humano. Pues la Biblia tiene una perspectiva muy distinta y dice la Escritura en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Así que desde la perspectiva bíblica,
el embrión es un ser con dignidad y biológicamente la ciencia lo ha demostrado. Cuando la mujer hoy argumenta diciendo que puede matar a su bebé porque ese cuerpo es de él, bueno, el cuerpo es tuyo, pero el del bebé no es tuyo. Porque hasta genética y cromosómicamente, ese feto tiene una individualidad distinta al de su madre. Ya tiene un sello genético distinto al acervo, claro que participa del patrimonio genético de su madre, pero ya tiene una singularidad, una irreductibilidad genética que no lo hace susceptible de ser interpretado como una proyección del cuerpo de su madre. Ya es una individualidad, genéticamente hablando. Y por supuesto, la única forma de promover estas campañas proabortistas es divorciándose de la perspectiva antropológica consagrada en este libro. Y con razón lo decía Chesterton, donde hay adoración animal, cuando ya no se honra a Dios, siempre se van a honrar las criaturas antes que el Creador, decía Chesterton, siempre va a haber sacrificio humano. Cuando Dios no está en el horizonte moral ni espiritual de una cultura, el siguiente paso es el homicidio y el genocidio. Así que nos encontramos ante una interesante perspectiva. Pero cuando aquí nos hablan del corazón del hombre, nos están hablando de esa unidad biopsico-socio-espiritual que es el hombre, el asentamiento, en este caso, volitivo, afectivo y emocional del hombre. Cuando hablamos del corazón, esto es una figura retórica de mucho empleo en la literatura bíblica, tanto la sinécdoque como la metonimia, en donde se toma la parte por el todo. Por ejemplo, usted puede escuchar por ahí diciendo, la mano de Jehová me asistió. Usted no está pensando que una mano sola flotando viene a ayudarlo esa mano y lo ayuda, ¿no? No, cuando uno dice la mano de Jehová, está tomando la parte por el todo del carácter divino y usted está diciendo la voluntad de Dios, su benevolencia, su misericordia, su gracia, su poder estuvo en mi favor. Y es una manera de presentar en vocabulario retórico una verdad espiritual muy compleja. Cuando usted dice el corazón del hombre, no es que está un corazón solo palpitando y usted se imagina a ese órgano, ¿verdad?, que es objeto de serias investigaciones médicas en la cardiología. No, estamos hablando del lugar al cual en la antropología bíblica se le confiere el asentamiento de la voluntad, de las emociones, de las pasiones y aún del pensamiento. En otros textos y otras versiones antiguas hablan de los riñones y la cultura semítica incluso ponía los riñones y al hígado como el asentamiento de las emociones del hombre. La cultura griega pensaba que el asentamiento racional era el cerebro, los factores volitivos estaban en el corazón y los factores viscerales y apetitivos en el estómago. Por eso cuando Pablo habla de los falsos profetas, su único Dios es el vientre, está diciendo que el único interés que ellos articulan en su esfuerzo ministerial es solamente cumplir sus demandas pasionales y sus demandas de mercado. Tienen un afán de consumo, ¿verdad?, por los placeres. Bueno, fíjense lo interesante de esto. Pero aquí entonces entendemos por corazón a ese asentamiento de emociones que la Biblia no habla muy bien de él. Porque el corazón del hombre sin Cristo es perverso. Ya lo vimos en el capítulo 17 de Jeremías, pero permítame ahora en el capítulo 3 de Romanos demostrarles la perspectiva pesimista y aún realista, yo diría más realista, de la literatura bíblica cuando hablamos acerca del corazón del hombre. El corazón del hombre es corrupto y Pablo, si usted se pregunta si el hombre es bueno por naturaleza, ¿saben qué es interesante, mi hermano? Que la mayor parte de los liderazgos totalitarios dicen que los hombres son buenos. El liderazgo, los totalitarismos simpatizan con la idea de la presunta bondad original del hombre. Y esto, por supuesto, es algo que se desafía en vocabulario bíblico, por esto que a continuación vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Romanos. Capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos?
En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren lo que está diciendo Pablo, no hay una sola persona con la facultad de ser bueno, no lo hay. Y miren cómo lo agrega y lo reafirma Pablo, citando este texto bíblico. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides, de serpientes, hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. A esto lo podemos llamar como la perspectiva realista de la antropología bíblica. Aquí nos están diciendo la condición del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo no es bueno. Está gobernado por pasiones que de alguna manera batallan en nuestros miembros. Y es interesante ver que el hombre que era conforme al corazón de Dios, porque usted puede ver el legado de muchos hombres, ¿cómo lo recordarán usted? ¿Y cuál será el epitafio de alguna manera que podrán poner en su lápida? ¿Cómo podrán recordar, a algunos de nosotros? Usted puede ver que esto fue algo que preocupó profundamente a muchos líderes políticos. Y puede haber una relación directamente proporcional entre el líder y el caudillo totalitario y su afán por dejar un legado arquitectónico. Por ejemplo, en Egipto, los reyes y los faraones se interpretaban como dioses. Ellos decían que eran Dios. Imagínense, ellos no eran cualquier rey, eran dioses encarnados, humanados. Y por supuesto, lo que ustedes ven hoy como las pirámides, en realidad son sepulcros. Son los monumentos funerarios de ellos, imagínense. Esa obra portentosa, como el Taj Mahal también en la India, es otro lugar donde de alguna manera reposaba el cadáver de una mujer a la que su marido quiso mucho. Esos portentos de alguna manera fueron una preocupación muy significativa de los líderes totalitarios. Herodes, con todo y su esfuerzo, todo y su propensión genocida, aquel que asesinó una generación de niños bajo la idea de que el Mesías pudo haber nacido, y asesinó a todos los niños de Judá, ese caudillo totalitario, represivo, genocida, asesino, se preocupó por brindarle mucho esplendor al templo de Zorobabel y lo convirtió en el templo de Herodes el Grande como una de las grandes maravillas del mundo. Le ha preocupado siempre al hombre dejar un legado, y de hecho los Medici en Italia, los padrinos del Renacimiento, los que han podido viajar a Italia lo pueden ver. Ahorita usted puede perfectamente y ver las imágenes en YouTube y por la web de muchos de estos destinos interesantísimos. Gran parte de ese esplendor cultural se le debe a los padrinos del Renacimiento, a los Medici, a los mismos que Lutero tuvo que llamar a capítulo, al mismo papa que vendía la fe y que decía que él podía vender la salvación de un hombre, porque después de todo él es el representante de Cristo en la tierra y con la venta de alguna indulgencia, él podía dar el pase del purgatorio al lugar, ¿verdad?, de redención. Pues esa misma gente se preocupó mucho por el esplendor arquitectónico y cultural de la Florencia del Renacimiento. Todos han querido dejar un legado, pero cuando usted ve el legado de David, el libro de los Hechos nos brinda un testimonio bien interesante, y Lucas nos lo recuerda, que era un varón conforme al corazón de Dios. Ese fue el legado, la manera en la que podemos recordar a David. Pero ahora, un hombre que era conforme al corazón de Dios, que lo que Dios quería, él era lo que él también quería ser, también era un hombre de errores, un hombre que cometió desatinos, un hombre que tuvo dificultades y de hecho cometió grandes errores, y aquí estamos ante uno de ellos. Estamos en el capítulo 27 de Primera de Samuel, ante un evento que nos deja con la boca abierta,
porque este hombre se dijo en su corazón, puso al corazón como tribunal, como juez, como deliberador, como árbitro. Y aquí está la diferencia entre que usted sea conforme al corazón de Dios y usted reconozca que Dios no es conforme al corazón suyo. Gracias a Dios no es Dios conforme a mi corazón, sino que yo puedo ser conforme al corazón de Él. Conformar es tomar la forma de. Yo debo tomar la forma del corazón de Dios. Dios no tiene por qué ser interpretado de que Él tiene que tomar la forma mía. ¿Se ve la diferencia? Pues el esfuerzo del Evangelio de hoy es que Dios se conforme a mí, no que yo me conforme a Él. Y este es el peligro de una teología fundamentada en el corazón, que usted puede cometer errores como esto. Y dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Quién te dijo eso, David? ¿Quién te dijo que te iban a matar? Bueno, hay que ponerse en el calzado de este hombre. Imagínese usted huyendo, sin residencia fija, usted sabe dónde va a dormir hoy, pero no mañana, perseguido por el SEBIN, perseguido por la FAES, perseguido por las fuerzas represivas del Estado, 3,000 hombres entrenados para darte muerte detrás de ti. ¿Puede usted imaginarse el agotamiento emocional, físico de este hombre? Pues yo me imagino que este hombre tuvo que decir en su corazón, al fin algún día seré muerto, y tristemente, con dolor en su corazón, tener que tomar una decisión como esta, decir, me voy para que los filisteos. Y estuvimos viendo la semana pasada las implicaciones morales de cambiar de residencia espiritual cuando nuestras cargas, dificultades y quebrantos morales parecieran imponernos la carnalidad como una alternativa para encontrar alivio, para encontrar reposo. Yo puedo decir, chico, este negocio no es muy bueno, pero me va a dejar un dinerito que me va a resolver algunos problemas. Yo como que me voy a tirar una canita al aire en mi fe, porque después de todo esta falta, esta limpieza mía, parece que me invita a pasarme al territorio filisteo. Después de todo, me voy a tener que mudar a Moab, a la tierra proscrita por Jehová, porque en Belén, en la casa del pan, no hay pan en este momento. Y yo siendo Elimelec, llamado el justo, con mi marida Noemí, llamada la bienaventurada, la placentera, hemos tenido que cambiar de residencia para Moab, porque mi hijo el moribundo y el otro, el enfermizo, están muriendo, y yo creo que voy a tener que cambiar de agenda moral para conseguir recursos para solventar esta crisis en mi familia. ¿Se da cuenta quizás cuáles son las tentaciones sutiles que podemos afrontar en nuestros desafíos familiares, ¿no? Mantenernos coherentes, mantenernos impolutos en medio de una generación corrupta, en medio de circunstancias que nos invitan a pecar, es un tema muy complejo. Aquí David dijo, oye, yo como que a este hombre a mí me va a terminar matando. Cosa que Dios no le dijo nunca. Se lo dijo fue su corazón. Y por eso yo tengo esta campaña, mi querido hermano, porque hoy la iglesia no le gusta abrir la Biblia. Y prefieren un sueño, un arrebato, prefieren una revelación, cualquier cosa menos la letra, como la llaman ellos, que solo por ignorancia supina así la llaman, sin darse cuenta que están dando pasos rumbo a la apostasía. Esta no es letra muerta, esta palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que espada de 2 filos. El problema con esta palabra es que penetra hasta lo más profundo de tu alma, te ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y se va a secar la hierba y se va a marchitar la flor, pero esta palabra permanecerá para siempre. A su nombre sea la gloria. Ay, pero es que yo siento algo muy distinto. Yo siento de parte del Señor. David sentía también eso. Él sentía un sentimiento, a lo mejor soñó, a lo mejor. Y claro que Dios puede revelar en sueños,
Pero en última instancia, hermano querido, todo lo que suceda espiritualmente en la iglesia, por espiritual y sublime que parezca, hablar en lenguas, profecías, revelaciones, todo va a tener que ser filtrado a la luz de la palabra. Así que en última instancia, este es el tribunal. Este es el tribunal que inexpugnablemente tendrá que afrontar la verdad y la mentira dentro de la iglesia. Inexorablemente usted va a tener que llegar a este lugar, si usted quiere hacer las cosas a la manera de Dios. Porque ya vamos a ver cómo David quiso llevar la gloria de Jehová, como decía Frank Sinatra, a mi manera. Ya lo vamos a ver. A su manera. Miren entonces, este hombre, después de todos los desatinos que tuvo, tratando por un temor de escapar de Saúl, lo perdió todo. Se le llevaron secuestrada a las esposas, a los hijos y todos sus bienes. Y llegaron a meditar en un momento que había que matarlo. Fíjense lo que un temor puede hacer en usted. Fíjense lo que un temor puede promover en tu corazón cuando la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y hoy la evidencia empírica puede decirnos muchas cosas, pero el Señor nos dice, ¿y qué significa que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará? Que tomarán cosa mortífera y nada les dañará. ¿Qué significan esos versos? Porque significa que yo me puedo tomar un veneno y no me voy a morir. Significa que, como dijo Satanás, tírate del pináculo del templo que no te va a pasar nada. No, esos textos lo que están diciendo es que tú vas a ser inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Cuando esto se cumpla, tú podrás morir, pero por la decisión de Jehová. Así que tú puedes caminar toda tu carrera con el temor, con la idea más bien execrada de que a ti no te debe gobernar el temor en ninguna decisión de tu vida, porque el que va delante de ti es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Bástate mi gracia, mi poder se perfeccionará en tu debilidad y todo lo puedes en Cristo, porque yo soy quien te fortalezco. A Él sea la gloria. Puede usted ver la diferencia, ¿no? Pero el agotamiento y no sé qué circunstancias, más que justificarlo, porque nada justifica el pecado, estoy tratando de entender este desatino del dulce cantor de Israel. Perdió todo. Le robaron la familia, le robaron, y eso es lo que nos va a pasar cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. El temor nos invita a tomar caminos alternativos. El temor nos invita, chicos, Dios dice esto, pero yo creo que es mejor esto. ¿Cómo va a prosperar mi negocio yo siendo íntegro? Puede decir el que vende arroz, azúcar, tengo que echar un poquito menos de lo que el peso dice para rendir la cuenta. ¿Cómo me hago competitivo? Si después de todo yo tengo que hacer alguna estrategia, y esta visión del temor administrativo y gerencial es el que ha llevado erráticamente a algunos cristianos, que están más del lado de los cristinos que de los cristianos, a decir una cosa son los negocios y otra cosa es las cosas de Dios. Las cosas de Dios son estas y las de los negocios son otras. Es decir, Dios no se mete en este tema. ¡Claro que se mete! Y la pesa falsa es abominación a Jehová, dice la Escritura. Usted quiere que Dios lo bendiga, haga lo correcto. Haga lo que Dios espera y desarraiga ese temor. Haz lo que Dios espera de ti y espera que el Señor abra las ventanas de los cielos y haga llover bendición en tu vida hasta que sobreabunde. Porque el que enriquece y empobrece es Jehová, Dios de los ejércitos. La prosperidad del impío es temporal. Y esa prosperidad te quita el sueño, no brinda reposo, no brinda plenitud, y hay perturbación en aquel que la ejercita. Se puede perder todo por un temor. Y David lo perdió todo, pero la Escritura nos dice que él se afirmó en Jehová su Dios. Qué palabras tan hermosas. Y David se fortaleció en Jehová su Dios y Dios le regaló una nueva victoria. Porque este Dios está empeñado en recomponernos, mi hermano.
Es interesante cómo le gusta al Señor componer un calembe. Yo decía temprano, le debe gustar mucho un carro viejo, muchacho, porque le encanta componer lo que no sirve. Y el Señor está empeñado, sigue apostando por componer lo que está deshecho. Y dice, yo me complazco en esto. Mi gloria, miren lo que le dijo a Ageo en un momento de profunda crisis nacional, la gloria postrera de esta casa, del templo, será mayor que la primera. Y Dios puede decirnos hoy, tu matrimonio, tu negocio, todo hecho a mi manera, la gloria postrera de tu vida será mayor que la primera si tú te fortaleces en mí. Qué maravilloso precepto, y David lo entendió. Me tengo que volver a Jehová, 1 año y 4 meses distanciado de su perspectiva espiritual, que lo puso a jugar siendo del Barcelona en el Real Madrid, en esa falsa doctrina. Yo no me imagino a Messi, eso sería una tragedia para todos los del Barcelona en el Madrid. No, convulsionamos, hay un genocidio. Eso es el equivalente. Mire, un maracucho le puede ir al Magallanes, a los Tigres, al Lara, pero al Caracas. Caracas y Plutón juegan, los maracuchos le vamos a Plutón. Eso es como David jugando para el Caracas. Señor, reprenda al diablo, muchacho. Dice un maracucho, no lo puedo entender. Eso es el equivalente. Te pasaste para los filisteos y no conforme con eso, a la tierra del tipo al que tú venciste, a Goliat de Gat. Te mudaste para allá. Te pusiste la franela equivocada. Pero miren qué hermoso. Se fortaleció Jehová su Dios y Dios le dio una victoria y repartió un botín. Porque eso es lo que a ti te espera cuando te encuentras y te fortaleces una vez más en tu Dios. Lo tenía todo perdido, aún lo querían matar y Dios le regaló una nueva victoria. Esto creo que tiene mucho que decirte a ti. Hoy quizás estás en bancarrota, quizás hoy persiguen tu vida, quizás tu matrimonio, tus finanzas y tu horizonte, tu mañana no tiene ningún rumbo, pero si tú te fortaleces en Jehová, Él está dispuesto en regalarte una nueva victoria. ¿Cuántos así lo creen? Pues celebre la grandeza de ese Dios. Muy bien. Pasó algo interesante después de esto, porque esta serie de eventos es fascinante. Ahora nos encontramos ante un Saúl que va a morir. David, buscando sus patrimonios y su familia, concurre un evento interesante donde providencialmente Dios impidió que David se pusiera del bando de los filisteos para pelear contra Israel. Providencialmente Dios invitó, y yo estoy seguro de que David jamás hubiera levantado su espada contra Israel. Sin embargo, todo esto permitió de que él saliera eximido de algún reproche o retaliación por parte de la comunidad filistea. Miren cómo providencialmente esto lo obligó a él a buscar los despojos de sus secuestradores y resarcir lo que le habían robado mientras el mundo filisteo e Israel estaban en guerra. A esa guerra tiene que marchar Saúl con Samuel muerto, el hombre que había brindado unción al rey apóstata. Quizás el mismo temor de David, después de todo, el único testigo que podía dar garantía de que yo fui el ungido de Jehová, el que Dios levantó y brindó como testimonio público de haber sido elegido para llevar los destinos de Israel, ¿verdad?, a su mayor esplendor, ha muerto, el único testigo de mi unción. Al fin seré muerto por Saúl. Y a lo mejor Saúl, ahora acompáñenme un momentico, al capítulo 28 de Primera de Samuel, y Saúl va a hacer algo increíble. Le va a preguntar a una bruja qué va a pasar con él. Un episodio interesante, ¿no? Este sí se pasó, no para el Real Madrid. Dios mío. Se puso del lado de Satanás, pues. Esto ya no lo podemos poner en vocabulario deportivo.
Ya esto es una transgresión de proporciones cósmicas. Y aquí estamos ante un corazón, en este caso Saúl viene a ser un arquetipo del apóstata, que luego, como lo testificará el mismo Samuel, Dios ha venido a ser su propio enemigo. Qué interesante, qué perspectiva, mi querido hermano. Miren lo que el corazón desesperado de este hombre hizo. Miren, ¿quiénes tienen Netflix acá para ver? Tienen Netflix y pueden ver Netflix. No tienen muchos por acá Netflix. Bien, los que tengan Netflix, vean esta serie de 6 capítulos de una serie bien interesante que tiene Netflix titulada ¿Cómo se hicieron tiranos? ¿Cómo se hicieron tiranos? Una aproximación politológicamente impecable. Ahí tenemos una exposición, en verdad una auténtica cátedra de politología, de ciencias políticas, de psicología social, de sociología del poder, muy interesante. Y vamos a ver a explorar la psiquis, el pensamiento y gran parte de la estructura conceptual de estos movimientos totalitarios, desde Hitler, desde Pol Pot, desde Idi Amin, Stalin, nos encontramos luego con la dinastía Kim de los norcoreanos. Una cuestión espectacular que hay que estudiar. Y de alguna manera, un elemento distintivo de la mayor parte de estos líderes totalitarios, esto siempre se ha conocido y ya pues por demás es conocido, el tema de las vinculaciones de estos regímenes totalitarios con la megalomanía y con algunas orientaciones de filoprimatosis, este deseo compulsivo de ser el primero. Y en el caso del megalómano, de este ego hipertrofiado, en donde él considera, como diría Atahualpa, en una ocasión cuando Pizarro tocó las costas del Perú, Pizarro llegó a escuchar, y esto lo dijo Atahualpa, una hoja del campo del Cusco no se mueve si no es por mi propia voluntad. O sea, él se creía Jehová. Imagínense, casi nada pues. Aquí una hoja del campo no cae si no es por mi voluntad. Náguara. Y así estos hombres consideran que son líderes providenciales. A mí este concepto a mí me fascina, porque a los que tienen interés por el debate político, no en su dimensión farandulera, porque a mí me tiene sin cuidado lo que la farándula política, que dijo que no, la ciencia política, lo que se esconde detrás del ejercicio del poder, la estructura conceptual de gran parte de estas realidades del poder. Bueno, a mí me resulta fascinante esta concepción en donde se nos está presentando el liderazgo totalitario, en este caso como amalgamado a la imagen de un ser divino. Michel Foucault, creo que ha sido uno de los pensadores que más esfuerzo intelectual brindó para la interpretación del poder y su aproximación filosófica. En Vigilar y Castigar, también la historia del sexo, es interesante el esfuerzo que Foucault pone en cómo se construyen narrativas para la legitimación del poder. Este es el concepto que de alguna manera ha fascinado tanto al pensamiento posmoderno, la idea de la narratividad, de la construcción de un patrimonio simbólico, de un universo simbólico que le venga a promover legitimidad a la praxis del hombre. Bueno, es interesante que la mayor parte de estos caudillos afirman ser sujetos divinos. Y hay algo que me interesa a mí. En Venezuela, ¿por qué le rendimos culto a los caudillos? Rafael Arraiz Luca, en uno de sus libros de historia de Venezuela, un eminente, extraordinario historiador, él dice que esta es parte de la ascendencia islámica de la cultura hispanoamericana. Como ustedes saben que España estuvo gobernado por el mundo islámico prácticamente por 8 siglos, la península ibérica, y luego la corona española, particularmente Fernando y Isabel la Católica, logran conquistar y execrar a la comunidad islámica del territorio de la península. Por mucho tiempo España abrevó del pensamiento islámico y desde allí se le rinde el culto al hombre providencial. Ese hombre providencial, ese caudillo que más que un sujeto es una especie de héroe semidivino.
Por eso es que le rendimos culto a Bolívar. Por eso es que le rendimos culto a Chávez. Por eso se le rindió culto a Guzmán. Por eso tenemos una propensión, y con razón lo decía particularmente, en este caso, el historiador y escritor, el peruano, ¿vale?, de la ciudad de los perros, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa decía algo bien interesante, y es que la democracia no es una expresión natural del corazón del hombre. La democracia es una particularidad, un paréntesis muy breve de la historia. Lo que le sale al hombre como un exudado de su naturaleza es la tiranía. Por lo que estamos viendo, porque el corazón del hombre es perverso. El hombre no es bueno por naturaleza. Y ya ustedes van a ver que en ese documental, el final como conclusión dice, ¿qué hace falta para ser un tirano? La respuesta es perturbadora. Cualquiera de nosotros podría ser un tirano, porque el hombre es corrupto. Ahora, miren este hombre tan enfermo del poder, tan preocupado por su megalomaniático afán de ser él el centro del universo. Cuando transgredió, desobedeció a Jehová, lo único que se le ocurría decirle al profeta: háblame gentilmente ante los ancianos para que no hablen mal de mí. En lugar de invocar y demandar perdón en arrepentimiento y contrición ante Jehová, lo que le tenía preocupado era la opinión que tuviera la gente de él. Ahora él necesita aprobación, legitimidad. Un caudillo totalitario que acaba de cometer un genocidio con la comunidad de sacerdotes y profetas, pues ahora necesita la legitimidad que no está presente. El que te ungió murió. ¿Quién te dirige? ¿Quién te aconseja? ¿Cómo le das legitimidad a tu gobierno? ¿Qué debo hacer? Y aquí ojalá los gobernantes pudieran escuchar, porque hasta Saúl reconocía el valor de tener a un hombre como Samuel al lado de él. Pero se tragó la luz, y miren lo que hizo. Entonces Saúl, verso 7 del 28, dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los hombres, y vinieron aquellas mujeres de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Usted se imagina lo que este hombre está haciendo, mi querido hermano? Aquí está dando un testimonio más de su elocuente apostasía, de su rebelión para con Dios, de cómo a él no le importaba hacer las cosas a la manera de Dios para nada. Este hombre solamente estaba preocupado del poder, estaba preocupado del estatus, del prestigio que le brindaba el estatus de líder espiritual de Israel. Esta es una de las razones por las que los pastores, mis queridos hermanos, ahorita que estuvimos leyendo el libro de Ezequiel, pude notar algo que nunca había notado. Y es uno de los conceptos que mayor reiteración el profeta nos brinda a lo largo de su narrativa. Y es la particularidad, la alquimia espiritual, de cómo la soberbia, la virtud, el esplendor, la belleza, el triunfo, se logra transformar luego en soberbia y en decadencia moral. Ustedes pueden ver eso como una reiteración argumentativa muy recurrente en la exposición de Ezequiel. Y nos dio unas pistas interesantes con referencia a Sodoma y a Gomorra, por ejemplo. Ustedes pueden ver retratada la cultura posmoderna en el reproche que Ezequiel le hace a Sodoma. Oye, ¿por qué es tan peligroso el poder? ¿Por qué es tan peligroso el triunfo, la comodidad? Es interesante. Vamos a ver un momentico, abra la Biblia en Ezequiel para que usted me acompañe y vea esta particularidad interesante. No quiero pasarla por alto porque vale la pena que usted la subraye. Ya la vamos a buscar acá. Capítulo 16 del libro de Ezequiel, verso 49.
Miren, ustedes cuando hablan de Sodoma y Gomorra siempre hablan de corrupción moral y sexual, ¿verdad? Un sodomita. Ahorita Gloria Álvarez se molestó con Agustín Laje y con Nicolás Márquez particularmente porque en su libro negro de la Nueva Izquierda, Nicolás Márquez llamaba sodomitas a los homosexuales. Oye, ¿cómo no va a ser un totalitario opresor aquel que llame sodomita a un homosexual? Bueno, ¿y qué rayos crees tú que es? Un sodomita. Pero es que la corrección política no nos permite hablar con todas las letras. Es ofensiva la verdad y por eso estamos en el mundo de la posverdad. No me digas la realidad, dame una versión afectivamente más metabolizable para mi sensible y frágil corazón de cristal posmoderno. Ahora, Dios nos va a dar unas pistas sociológicas más para entender la crisis de Sodoma. ¿Por qué Sodoma llegó a esa crisis? Y usted va a ver la cultura posmoderna reflejada en este precepto de Ezequiel 16:49. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Caramba, el triunfo social, la opulencia social, la abundancia de ociosidad, porque Aristóteles decía, es bueno el ocio. De hecho, la expresión escuela en raíz indoeuropea viene de la matriz ocio. Por eso las personas que no estudian tienen nec otium en latín, de ahí viene negocio. Nec no, otio, ocio. El que no tiene escola, que era el ocio que Aristóteles decía se necesitaba para el desarrollo intelectual, necesita tener un nec otium, un no ocio, un negocio. ¿Se dan cuenta? Pero esta comunidad que parece que social y económicamente triunfó, degeneró. El esplendor de Saúl, siendo el hombre más hermoso de Israel, el hombre más alto de Israel, el hombre más poderoso de Israel, degeneró en esta suerte de individuo que le dio la espalda a Dios y con una necedad inefable, él pensó que podía hacer lo que mejor le pareciera y triunfar. Eso es necedad. Necedad es pensar que quieres pelear con Dios y le vas a ganar. Necedad es pensar que vas a mentir y vas a triunfar. Necedad es pensar que vas a hacer lo incorrecto y Dios tiene que bendecir tus planes. Necedad es consultar una hechicera para encontrar la voz de Dios en ella. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra torpeza? Porque el pecado no es coherente, mi hermano. Miren qué pasó aquí. Y hay una fuerte controversia interesantísima en la comunidad exegética. ¿Le salió Samuel o era un demonio? Porque aquí dice esto: y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. La controversia se ha suscitado dentro de los lectores. ¿Puede una divina realmente invocar el espíritu de un muerto? ¿No está esto corroborando las tesis de los brujos que tanta popularidad tienen aquí en Coro, saben? Mis queridos hermanos, aquí hay negocios cerrados en el mediodía y algunas perfumerías todavía están abiertas. Póngale cuidado. Hay lugares que venden cosas importantes que están cerradas cuando hay perfumerías diabólicas de esas todavía abiertas. La brujería siempre degenera en modelos políticos totalitarios. No se haga mucho esfuerzo en preguntarse por qué Venezuela está así. Después de haber tenido un líder que invocó espíritus de las sabanas, la libertad es lo siguiente que se pierde. Saúl,
vamos a preguntar, no a los espíritus de las sabanas, vamos a preguntarle a Samuel. Y vamos a ver si el gas pela y si realmente tú puedes traer a Samuel aquí. Miren esto, ¿se puede traer a Samuel? Los brujos dicen que sí, la Biblia dice que no. Lo que un adivino puede traer, mi querido hermano, es un demonio disfrazado del muerto. Pero ya vamos allá, usted me dirá, pero ahí está Samuel. Sí, ahí está Samuel, pero no lo trajo la divina. Cuando un demonio invoca y dice que está hablando un demonio, no es como una bruja que era una impostora ya que le hacía hokidoski, dominoski a los que llegaban y decía, yo quiero que me llames a Luisa Durray. Luisa Durray. Ah, como no, ya se la llamo. Luisa, ven por acá. Y le dice a la otra, no le hable en castellano, que ella hablaba en inglés. Y como el brujo no sabía hablar inglés, dijo, no, ella dice que no puede venir. No es esa, no. Hay brujos que en realidad, hermano, eso es real. Cuando a mí me dicen que ven un demonio, créalo. Ustedes creen que la literatura bíblica, lo que pasa es que yo digo esto en la universidad y me llaman medieval. Pero ustedes no saben lo que en términos de ciencias de la conducta humana, las ciencias de la conducta humana se pierden por no tener al mundo espiritual como una variable dentro de los elementos a tomar en cuenta en el quebranto de un sujeto. Yo digo en una escuela de psicología de que el endemoniado es realmente una posesión demoníaca y me llaman medieval. Yo digo en la escuela de filosofía de que Satanás y sus huestes están construyendo argumentos para la legitimación de algunas estructuras de poder y yo soy poco menos que un medieval. Pero entonces ese mundo es real. Ese mundo es real. Y aquí nos encontramos ante la idea, la pregunta es esta. Cuando sale, miren lo que vi, y viendo a la mujer a Samuel, clamó en altavoz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto a dioses que suben de la tierra. Miren algo interesante. Toda la tradición exegética reformada ha suscrito esta perspectiva que yo les voy a compartir aquí. Mi querido pastor consideraba de que este no era Samuel. Sin embargo, en distancia crítica de lo que mi querido pastor y algunos otros expositores han dicho, yo creo que la evidencia exegética marcha en un rumbo muy distinto. ¿Por qué lo creemos? Miren por qué. Porque aquí miren lo que le sucedió. Y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueños, y por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Miren esto. ¿Cómo entender esto entonces? ¿Era Samuel o no era Samuel? Era Samuel. Lo que pasa es que el que la trajo no fue la divina, fue un acto providencial de la soberanía divina que por algún motivo que desconocemos, Dios permitió la concurrencia del espíritu de Samuel para brindar una sentencia firme sobre el espíritu apóstata de Saúl. Y usted se podrá decir, pero ¿cómo va a ser posible que fuera Samuel? Bueno, de la misma manera que se le apareció en el monte de la transfiguración Moisés a Jesús. Moisés estaba muerto. Elías no estaba muerto, que era el otro que se apareció, porque fue arrebatado y traspuesto. La literatura, tanto de los testigos de Jehová como de los adventistas, niegan la idea de que pudo haber sido Moisés. Y los adventistas, citando la literatura de Elena White, ¿verdad?, en el conflicto de los siglos, y gran parte de la literatura pseudoepigráfica a la que ellos le confieren un estatus de revelación, ellos hablan de Elena White como si fuera Pablo. Y claro que cuando se habla de Elena White y se le da un documento extrabíblico, ellos dicen que Moisés cuando se le presentó a Jesús era porque ya había resucitado. ¿Dónde dice la Biblia que Moisés se había resucitado? ¿Dónde?
No, porque el arcángel peleó por el cuerpo de Moisés, según Judas. Peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés, pero para sepultarlo, no para resucitarlo. Así lo dice clara y taxativamente la palabra del Señor. Así que de alguna manera estábamos ante el espíritu de un difunto teniendo manifestación en el monte de la transfiguración. Providencialmente, por algún motivo de la soberanía providencial de nuestro Dios, Dios permitió, porque la mujer cuando vio se asombró y ella misma no esperaba ver lo que vio. Así que no fue por la virtud o el poder de esta pitonisa, fue por un elemento de la concurrencia soberana de nuestro Dios que permitió la participación de esta manifestación para brindar una sentencia firme al desviado corazón de Saúl. Miren cómo Scofield lo presenta. Y permítanme leerles en la nota del pie de página, porque aquí ustedes van a ver particularmente la perspectiva reformada y tradicional con la que se ha leído este pasaje. La explicación más probable es que esta mujer esperaba contactarse con un demonio que se hiciera pasar por Samuel. Pero para su asombro y pánico, Dios en realidad permitió que Samuel se le apareciera y le diera un mensaje condenatorio para Saúl. El texto afirma de forma contundente que era Samuel. ¿Cómo usted puede saber entonces? Aquí lo dice, miren lo que dice acá, capítulo 16, verso 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Samuel dijo. Era Samuel. Lo que pasa es que no lo trajo la bruja, lo trajo Dios, para brindar sentencia a todo ese aparataje de corrupción que Saúl había montado. Y miren lo que sucedió aquí. El texto afirma de forma contundente que era Samuel. Ningún agente de Satanás pudo haber dado un mensaje que tan claramente provenía de Jehová como se observa en el verso 17. El pasaje no dice que la mujer hizo aparecer a Samuel de entre los muertos. El incidente no da pie para que los falsos argumentos de parte de los espiritistas de que pueden hablar con los muertos, los medios no tienen acceso a los muertos, pero se comunican con espíritus que se hacen pasar por personas que han muerto, de manera que a estos espíritus se los llama espíritus de mentira. Así que hasta la misma bruja quedó asombrado cuando Samuel salió. Y dice, he visto dioses. La expresión original es Elohims. La expresión que se utiliza en el libro de Génesis, en el principio Elohims creó los cielos y la tierra. Está diciendo, Elohims veo salir del cielo, de la tierra, porque el seno de Abraham se encontraba debajo de la tierra, en el Hades, antes de la resurrección. Así que ascendió. Y ver dioses, porque era la expresión genérica para Señor, como decir hoy Señor, que se le dice Señor al Dios Padre, a nuestro Señor, pero también le decimos por cortesía un caballero Señor. Era un nombre genérico para dioses y jueces. Estoy viendo algo que no me esperaba, porque hasta la bruja se asustó. Y ahora Samuel da una sentencia, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti, es tu enemigo? Y miren cómo Dios habló. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová me ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Todo lo que dijo era verdad. Satanás no va a decir, Satanás es padre de mentira. No puede decir esta verdad. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho hoy esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y así pasó. Y cayó Saúl, dice la Escritura, como muerto, cuán grande era, y cayó desmayado. Era el hombre más alto de Israel, y estaba en ayuno, porque aquí dice... Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerza porque en todo el día y aquella noche no había comido pan. Él había echado, yo no quiero porque el texto no me da lugar para pensar que era un ayuno como el que estamos haciendo nosotros aquí. Pero yo me imagino que él dijo, chico, se me ocurre pensar, voy a ayunar por si acaso Dios me habla y me dice algo también.
Un tiro para el gobierno y otro para la oposición. Uno para el gobierno y otro para la revolución, aunque aquí la revolución es gobierno. Sería un tiro para la revolución y uno para la oposición. No, fíjense en la inconsistencia. Y así como lo dijo Samuel fue, y Samuel fue honrado lo que dijo aún en vida. Y saben que mientras David era liberado de su opresor, ahora Saúl cae por manos del ejército filisteo. Y murió Saúl, miren de qué manera, hasta el día de su muerte, nada más estaba preocupado por lo que la gente pensaba. En el capítulo 31 dice, entonces, verso 4, dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, se suicidó. Pero lo que le preocupaba a Saúl, es interesante ver que no pensó, chico, estás de salida. La Vulgata Latina, Jerónimo tradujo ahí el texto por herido, que fue herido en el estómago. Así que tuvo que haber sido una herida mortal que le impedía huir. Pero él, más que preocupado por hacer arreglos con Dios, porque no hay una sola palabra que evidencie que tuviera una muestra de arrepentimiento ante el Padre, diciendo, oye, mira, aquí algo está pasando, necesito ponerme a cuentas con Dios, necesito hacer arreglos con Dios. No, aquí estamos ante un hombre que, mira, mátame antes de que estos me hagan escarnio. Y esto ha llamado la atención a la comunidad exegética. Mis queridos hermanos, el arrepentimiento. ¿Por qué usted cree que el apóstata no encuentra perdón? ¿Por qué usted cree que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada? ¿Sabe cuál es la causa de que el apóstata no encuentre perdón? Es porque no puede arrepentirse. Porque Dios, mientras haya arrepentimiento, hay alternativa de perdón, hermano. Porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero este corrupto, ya con un corazón entenebrecido, endurecido, cauterizado, con una conciencia ya vendida al pecado, se hacía ya imposible el retorno en arrepentimiento. Murió, se suicidó, murió Jonatán, y ahora David se constituye en rey de Israel. Se le cayó el problema a David. Dios mismo estableció la coyuntura para una transición política. Pero aquí David nos viene a dar una cátedra de cómo se debe afrontar la caída de un enemigo. Y mis queridos hermanos, a decir verdad, David está despidiendo a una de las personas que él más amó, a Jonatán. Y este texto que a continuación se nos brinda acá, porque David habla de Saúl, aquí un tipo se murió de gratis. Porque ustedes saben que se murió Saúl, se suicidó, y un muchacho parece que vio el cadáver y dijo, este es el momento para yo ganarme unos puntos con el próximo rey. Le llevó la corona, le llevó parte del bagaje de Saúl y le dijo, yo terminé de matar a Saúl porque estaba moribundo. Y este muchacho, seguro echando ese cuento, dijo, me voy a ganar unos puntos con el próximo rey de Israel porque acabo de rematar a su enemigo. Y David le dijo, ¿cómo hiciste? Sí, yo lo maté y te traje la corona y aquí está todo lo que era de él. Y le dijo, ¿no tuviste temor de levantar tu espada contra el ungido de Jehová? Y ¿saben qué? Él no lo mató nada. Lo que pasa es que era un embustero que quería ganar puntos ante David. Y ese se murió de gratis. Y David le dijo a uno de sus valientes, anda y me lo matas y su sangre sea sobre él, porque no tuvo temor de levantar su espada contra el ungido de Jehová, y lo mató. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y miren cómo David sinceramente amó a su enemigo. Verso 23, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones.
Miren qué extraordinaria elegía, un cántico luctuoso de exaltación a la figura histórica. No le pueden quitar lo bailado a Saúl. Fue un hombre de batalla, fue un hombre de guerra, fue un hombre que conquistó grandes triunfos. Nadie puede negarlo. Y usted puede hablar bien o mal de algunos caudillos venezolanos, pero a pesar de todos los agravios de haber sido quizás el dictador o el caudillo más longevo que tuvo Venezuela, ¿verdad? Páez. ¿Quién puede negar que el centauro de los llanos, lo llamaban centauro porque parecía que el caballo estuviera amarrado con él? Y algunos historiadores dicen que entraba en trance y caía en un trance, y cuando volvía, digo yo que se levantaba endemoniado. Y cuando se montaba en el caballo era inexpugnable su labor. Bueno, yo me imagino, David hizo una exaltación de la figura militar de Saúl. Lejos de hablar en desmérito de su enemigo, lo honró, porque realmente fue auténtico el amor para su enemigo. Pero aquí viene a decir David unas cosas que se han presentado a uno de los más enormes malentendidos que ha tenido la literatura bíblica, y que la comunidad LGBTI ha empleado como herramienta para abanderar la tesis de que la homosexualidad es una actitud bíblica. El cántico que hace David por Jonatán. Y miren lo que dice aquí. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y aquí nos vamos a detener un momentito, porque la comunidad LGBTI ha empleado este texto para justificar de que la Biblia está diciendo de que ellos dos eran homosexuales. En estos días me conseguí un texto de un rabino, un presunto, no es rabino nada, un mesiánico occidental que afirma ser homosexual y al mismo tiempo judaizante. Ahora, mira hasta dónde llega esta mezcolanza, ¿no? No me cabe la menor duda de que este texto está hablando de que David y Jonatán eran homosexuales, porque está diciendo de que el amor de Jonatán fue más dulce que el de las mujeres. Mis queridos hermanos, solamente una desviación deliberada y la ignorancia supina de la exegética bíblica nos puede llevar a esa conclusión. Los textos paralelos que ustedes pueden conseguir cuando David hace referencia a David y Jonatán es que David lo amó como a sí mismo. Y lo que quizás puede traer alguna confusión es que David afirmó que el amor de su amigo era más dulce que el amor de sus múltiples mujeres. No es usual que un hombre hable así. Y de hecho nos traería un problema formidable, aún en términos sociales, tener que justificar un hombre que diga esas palabras. Póngase usted en el lugar, ¿no?, de nuestros interlocutores. Estoy invitándole a que usted haga un ejercicio de reflexión crítica. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando acá? Y es algo que vamos a ver evidenciado a lo largo de la carrera biográfica de David. David no fue un hombre muy preocupado por su hogar. Y David, si hubo una batalla en la que él fracasó, fue en la batalla familiar. Su hijo Absalón, además de que tuvo muchas mujeres, tuvo 20 hijos nada más. Y con 6 mujeres que tuvo, sin contar a Mical, imagínense las rivalidades intrafamiliares que podían haber en ese hogar, ¿no? En ese hogar múltiple, disfuncional, donde una podía ser interpretada como la privilegiada, la más amada. Y ustedes pueden ver relatos bíblicos donde la poligamia fracasó como modelo de familia, porque de hecho hasta 2 hermanas en el laboratorio social de 2 hermanas. Usted pasa por la calle Iturbe antes de llegar a la Gallego y hay un graffiti que dice lo que los polígamos quisieran que dijeran las mujeres. Y dice así ese pagano graffiti, que el Señor lo reprenda. Ánima bendita, haz que mi esposa y la otra se quieran como hermanita. El Señor reprenda al diablo, eso nunca va a pasar. Porque hasta 2 hermanas se van a pelear, hermanas de sangre, Raquel y Lea. 2 mujeres hermosas, pero Raquel era más agraciada que Lea. Jacob apostó por la más agraciada, por Raquel,
Raquel era estéril, Lea no. Y de alguna manera, a pesar de que eran hermanas, no podían convivir en paz. Había una rivalidad abierta en esa familia y ya ustedes pudieron ver la rebelión de sus hermanos mayores y el resentimiento que sentían por el hijo de Raquel, la preferida, José, al que vendieron, al que lanzaron y execraron. Pues no fue distinto con David. Uno de sus hijos, Amón, el mayor, violó a su media hermana Tamar. Se enamoró desmedidamente y después que estuvo con ella, la despreció también con el mismo fervor. La violó y su hermano Absalón dijo: yo tengo que vengar a mi hermana, y mató a su hermano. ¿Puede usted imaginarse que dos de sus hijos se maten, que el hijo mayor tuyo viole a tu hija y que el otro hermano venga y se maten? Yo le voy a decir, David como no tenía muy buenas relaciones con su familia, y se lo voy a seguir demostrando. Acompáñame aquí un momentito a Primera de Reyes, capítulo 1. Uno de sus hijos, llamado Adonías, miren lo que la literatura bíblica nos deja ver de la vida familiar de David, para entender por qué él decía que el amor de Jonatán era más dulce que el amor de sus mujeres. Para tratar de explicar esto, entonces Adonías, hijo de Agüid, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Pues los hijos de David tenían profundas ambiciones. Pero mire este detalle editorial para que usted conozca lo blando del carácter paternal de David. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Miren lo que nos está diciendo. El niño era precioso. Todos los hijos de David eran unos muñecos, porque el mismo David dice en la escritura que era de hermoso parecer. Y se casaba con reinas, con princesas. Así que era Brad Pitt con Angelina Jolie. Eran matrimonios así arreglados de gente bonita, pues. Y los hijos le salían. Dicen que Absalón era el hombre más hermoso de todo Israel. Y que cuando le cortaban el cabello pesaba no sé cuántos ciclos el cabello de Absalón. Lo mismo que causó luego su muerte. Pero no les llama la atención que aquí dice la Biblia que él nunca entristeció a Adonías. Nunca lo regañó. Nunca lo reprendió. Nunca le dijo: ¿qué haces? Y el muchacho consentido va a avergonzar a su madre. Es interesante ver que nunca lo entristeció. Mire, subráyelo. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? ¿Sabe cuál fue el problema de David? Que sus esposas o su esposa no fue su mejor amigo o su mejor amiga. Y lo que nos deja ver esta canción de Jonatán es que el matrimonio es más que sexo. El matrimonio es intimidad afectiva. El matrimonio es complicidad. El matrimonio es coinonía. El matrimonio es compartir sueños, proyectos, anhelos, esperanzas, anécdotas, memorias, recuerdos. Parece que David tenía una mejor proximidad con sus amigos que con sus propias parejas. Y no estamos diciendo otra cosa, no estamos hablando de una conducta homosexual. Estamos viendo de que David se refugió afectivamente en sus amistades y no en su matrimonio. Quizás eso es lo que da razón del carácter disfuncional de esta familia. Solo tenía intimidad sexual con sus parejas, pero la proximidad la tenía con sus amigos. Es interesante, mi querido hermano, solamente Satanás puede decir que esto es un acto homosexual. No lo es. Es legítimo bíblicamente que usted ame a su prójimo como a usted mismo. Y la Escritura nos dice que el amor, si es auténtico, no hace nada indebido.
Y usted quiere ver, ya hay una Biblia llamada Biblia Inclusiva que dice aquí, es una Biblia para la legitimación, para la idea de decir de que la homosexualidad no es pecado. Y allí en esa Biblia, que por cierto yo en un grupo de esta ciudad de los pastores, un pastor dijo, parece que compró una caja de estas Biblias sin saber lo que decía. Ustedes saben que los pastores tenemos algunas dificultades económicas, bueno, y habrá que vender algo, ¿no? Y el hermano parece que compró unas Biblias, yo creo que le eché a perder el negocio, porque estaba vendiendo por el grupo la Biblia Inclusiva, y se leyó una Biblia inclusiva, la Biblia que de alguna manera nos va a permitir pensar de forma incluyente, más allá de nuestros prejuicios y paradigmas religiosos. Cuando yo me rasco la cabeza y le escribo, hermano, esa es la Biblia que promueve y legitima la comunidad LGBTI. Y el hombre, muchacho, se molestó. Eso será usted, que por sus prejuicios filosóficos usted mira demonios donde no hay. Y yo le dije, no, vaya a 2 de Samuel, capítulo 1, verso 23 en adelante, y mire lo que dice allí en el pie de página. Ahí va a decir que Jonatán y David eran homosexuales. Cuando le puse eso, no escribió más. Dijo, ¿cómo devuelvo ahora esto, muchacho? Perdió los cobritos. Mis hermanos, esto va a ser un profundo escollo apologético ya para la iglesia, y los que pretenden hoy justificar la conducta homosexual con esta declaración de David están errando el blanco y no están dando una aproximación gramatical e histórica al documento. ¿Por qué podemos decirlo entonces? Porque amar a tu amigo como a ti mismo no es un símbolo de homosexualidad, es una obediencia bíblica que debemos ejercitar. Amar nunca hará algo indebido y por lo tanto si hubo auténtico amor entre ellos, no hubo una conducta que condenar en ellos. Por eso la misma Biblia que nos habla del amor de ellos, luego nos da la definición de amor en Proverbios, en 1 Corintios 13, diciéndonos que ese amor siempre hará lo correcto. Pero miren, ya para terminar, porque aquí se nos pone bien interesante el tema, y David ahora es rey. Hay muchas cosas en el tintero, cosas que sucedieron en esta transición, pero David se dio cuenta que tenía que llevar el arca del pacto a la ciudad real. Ya él había conquistado Jerusalén y había conquistado de los jebuseos la ciudad de la paz, Jerusalén. Y tomó conquista de Jerusalén, se le coló por una alcantarilla, la sitió, la conquistó e hizo de Jerusalén la capital espiritual de Israel y política de Israel. Algo que se le debe a Donald Trump en respaldo a Bibi Netanyahu en su última gestión. Y todo el que haga eso va a apuntar bien, porque sin duda alguna ese es el proyecto divino. Jerusalén es la capital espiritual del mundo. Y allí será, y de Sión vendrá la legislación de las naciones, dice la Escritura. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará, mis queridos hermanos. Ese Rey de reyes y Señor de señores pondrá sus pies en el monte de los olivos, allí mismo en esa tierra santa, y desde allí Él gobernará las naciones. Pero bueno, David como tipo de Jesús vino y afirmó, bueno, yo tengo que instaurar mi reino en Jerusalén, pero tengo que traer el arca también. Y aquí nos vamos a encontrar con algo bien interesante, porque aquí David volvió a equivocarse. Y dijo, ¿quién puede negar que no está bien traer el arca, que es tipo de la presencia de Dios, a la ciudad santa? ¿Quién puede negar que después de todo esa arca, que es tipo de la gloria de Jehová, un arca de madera, que dentro de sí tiene una taza de oro con maná, con la vara de Aarón que reverdeció, y con las tablas de la ley de Moisés, que es tipo de la gloria de Jehová en aquel entonces, yo necesito darle firmeza a mi gobierno honrando a mi Dios? ¿Quién puede negar que no está bien lo que está demandando? ¿Es una buena idea o no es una buena idea? Chicos, vamos a traer la voluntad, vamos a invocar a Dios y su presencia en nuestra agenda política y social. Él es el centro de esta nación, es el centro de mi vida. Después de todo, Él es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero miren cómo se le ocurrió buscar el arca. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová.
de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guardaban el carro nuevo. Y David dijo: yo me voy a llevar el arca en un carruaje nuevo. Me lo voy a llevar porque voy a estrenar un carro para llevármelo. Y él decidió hacer lo bueno con métodos equivocados. Quiero hacer lo bueno, pero no a la manera de Dios. Y este es un gran problema ético de la iglesia contemporánea. Querer hacer lo correcto, pero a mi manera, como diría Frank Sinatra. A mi manera. Yo tengo un mejor proyecto, tengo una mejor visión que la bíblica. Esto ha llevado a que yo escuche a pastores decir, a una falsa hermana decir unos días atrás: el reino de Dios se mueve con billete. El reino de Dios lo mueve es el billete. Y así hacía. Porque cómo le gustan los cobres a estos apóstatas, muchachos. Usted va a ver que el amor al dinero, ya lo decía Pablo, es raíz de todos los males. Y si de algo nos tenemos que cuidar los pastores, es de las faldas y de las finanzas. Mis queridos hermanos, son dos aspectos muy susceptibles. Unos tienen más tentación por las faldas, otros por la finanza, pero la tentación siempre va a estar allí. La fama es otra posibilidad de tentación que también hay que estar permanentemente evaluando, porque, mis queridos hermanos, después de un maravilloso triunfo como el que ha sufrido David, al que ha vivido David, usted es más proclive que nunca a poder fracasar. Nunca debemos cuidarnos más que cuando las cosas salen bien. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que Ezequiel nos brinda. Hasta el mismo Satanás se corrompió por razón de su esplendor. Y Dios le dijo a Israel: por tu propia hermosura tú te prostituiste. Porque parece que cuando te viste bonita decías: yo no puedo ser de un solo hombre. Yo soy tan fiel como las opciones que yo tenga enfrente se me presenten. Miren cómo el esplendor puede corromper. Y David era rey, todo estaba saliendo bien, pero se le ocurrió llevar la gloria de Jehová en una carreta. Y la gloria de Jehová no se lleva así. Dios había instituido. Y algunos tenemos ideas mejores para llenar la iglesia. Vamos a poner colores, vamos a echar humo. Vamos a poner al predicador. Fíjense algo, esto es una estupidez, ¿no? Pero cuando uno lee los manuales, por ejemplo, de New Point, Andy Stanley, el hijo de Charles Stanley, es el fundador del movimiento influyente a nivel mundial. Y una de las ideas que tienen, yo creo que es una estupidez, pero miren ustedes por dónde va la vanidad de este tema. A los pastores los tenemos que vestir como hipster. Así yo soy un viejo, me voy a tener que disfrazar de pavosaurio, poniéndome de alguna forma más juvenil para poder hablarle a los millennials. No te llames pastor, ahora tú debes ser conocido como conferencista. Esto no lo llames iglesia, llámalo auditorio o salón de conferencias. La iglesia no la llames iglesia, llámala comunidad de fe. A tus predicaciones no las llames predicaciones o enseñanzas, llámalas conferencias y toma más el vocabulario de la autoayuda. Nunca hables del pecado, porque vas a correr a la gente. Tu esfuerzo de marketing que rivaliza con las grandes versiones de los grandes influencers, tú vas a correr gente si hablas del pecado. No hables de esos temas. Habla de finanzas, habla de amor propio, habla de elementos más propios de la comunidad posmoderna. Háblale a la vanidad del hombre, pero nunca lo confrontes con la verdad. Y en este proceso de resemantización queremos llevar la gloria de Dios en una carreta nueva.
porque el esnovismo sigue siendo una tentación para la iglesia de hoy. Eso es nuevo. Debe ser mejor. Es nuevo. Después de todo, estamos en una sociedad que cambia, ¿no? Pero dijo el Señor, así no se lleva mi gloria. No son las luces, no es tu marketing, no es la estructura litúrgica de tu culto, no es la coreografía de tu fe, no es velar por la dimensión estética del Evangelio. Si no está en medio de ustedes el que convence de juicio, de pecado y el que te guía a toda verdad, todo lo demás es estéril. No será con ejército ni con fuerza, será con mi Santo Espíritu. A su nombre sea la gloria. Y miren lo que pasó. La carreta, como era de esperar, se movió el arca y se iba a caer el arca. Y Usa dijo, después de todo se iba a caer. No está bien que le haya metido la mano. ¿La ibas a dejar caer? ¿Por qué me castigas? Yo estoy haciendo algo bueno. Después de todo estoy llevando esto para allá, para honrarte, para glorificarte. Estoy empujando la obra después de todo. Pero dice la Escritura que se movió el arca y Usa metió la mano para que el arca no se cayera y Jehová lo mató. Y ahí hay un problema porque esta es la pregunta, ¿y por qué lo mataste? ¿Qué exceso es ese? Después de todo, ¿qué querías? ¿Que se cayera el arca? ¿Por qué él no podía echar una mano? Porque las cosas de Dios no se hacen a tu manera. Nunca esa arca hubiera tropezado si tú hubieras comenzado a obedecerle desde el inicio. Y el problema es que esa arca tenía unas argollas y tenía unas varas y 4 levitas tenían que llevarlo sobre sus hombros, no una carreta nueva con bueyes. No es tu idea de marketing, no es tu agenda de multiplicación eclesial posmoderna. Es que la palabra de Dios tiene que ser proclamada a tiempo y fuera de tiempo. Hablar del Evangelio con todas sus letras, porque se va a secar la hierba y se va a marchitar la flor, pero la palabra de este Dios permanecerá para siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se mueve la gloria de Jehová como tú quieres, se mueve como Él lo afirma. Y a Dios sí le preocupan los detalles. A Dios sí le preocupa, porque usted va a un país decente y dice 80 kilómetros por hora y usted va a 81 y lo meten preso. No es ni 75, no es 81 y medio, 85, no, 80 kilómetros, compadre. Nosotros no entendemos esto porque aquí hasta los semáforos son pares. No están rojos, miras para los lados, dale. Muchacho, ayer casi me atropella un tipo, me pasa por encima porque yo intenté frenar con un semáforo rojo. Muchacho, me iba a pasar por encima, ¿qué le pasa a este elemento? Bueno, lo cierto, mi querido hermano, es que no se hace como nosotros pensemos. A Dios le preocupa tu obediencia. Un pastor muy querido, estaban pasando algunas cosas en la iglesia que no estaban bien. Y cuando otros pastores lo llamaron a capítulo y él dijo, yo sé, esto está mal, pero a la gente le gusta. Y hay que tener contenta a la gente. Eso es llevar la gloria de Dios en una carreta nueva. No, que si le ponemos un equipo de $1 millón al templo, se nos va a llenar. Quizás se llena, pero a lo mejor no es una iglesia. No, que la biblioteca no viene nadie a leer. Vamos a poner un equipo de sonido en la biblioteca y le ponemos una bola de colores y se llenó. Sí, se llenó, pero ya no es una biblioteca.
la gloria de Jehová se transporta a su manera. Y miren lo que pasó. Y se entristeció David. Otra versión dice, se enfadó David. Por haber herido Jehová a Usa, y se fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Así que abandonó la idea del trabajo en la obra. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Pero Dios honró al que le honró. Miren qué interesante. Si no me equivoco, Primera de Crónicas 15 nos dice después qué pasó. Esto es interesante. Y David viene y dice, se prepara David para llevar el arca. Verso 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Empezaste a leer la Biblia, ¿no? Te diste cuenta que tú tienes que ser un hombre conforme al corazón de Dios, no Dios conforme a tu corazón. Porque ¿quién puede negar que las intenciones de David no eran buenas? Eran buenas, él quería llevar el arca, pero mi querido hermano, estos detalles cuentan mucho porque hablan de tu obediencia. Y si tú quieres hacer las cosas a tu manera y tienes buenas motivaciones, tienes una obediencia selectiva. No hay una entrega total. Y para ser un siervo de Jehová, usted tiene que decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. No se trata de lo que yo quiero. No se trata de mi pálpito, no se trata de mi apetencia, no se trata de lo que yo siento, se trata de lo que Dios dice. ¿Se da cuenta por qué tenemos que anclarnos siempre en su palabra? Se te había olvidado, David, ¿quieres llevar la gloria de Jehová? Pues es la palabra de Jehová la que convierte el alma. Esa palabra te recuerda que no se lleva sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y daban 6 pasos y David dijo, por si acaso muchachos, afría un sacrificio. Y daba 6 pasos, paren la caravana y hacía otro sacrificio. Y ese hombre se despojó de su atavío real y llegó danzando a Jerusalén con alegría como un corderito de la manada, dice la Escritura. Porque cuando tú te haces obediente, te haces libre. Lejos de oprimirte, seguir a Jehová, la obediencia te da libertad. Y se quitó el atavío y dijo, ya yo no soy aquí el rey de reyes y señor de señores, es el que va en esta caravana presidiendo el triunfo de su pueblo. A su nombre sea la gloria. Y llegó con total alegría. Miren qué pasó. Y danzó y se regocijó como un niño ante la presencia de Jehová, pero su resentida esposa lo menospreció en el corazón. Esto fue tremendo, increíble. En Samuel, vamos a ver, y ya tengo que terminar. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, verso 16, aconteció que Mical, hija de Saúl, su primera esposa, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Mi querido hermano, aún de tu familia tú puedes experimentar menosprecio cuando la obediencia no preside la conducta de un hogar. ¿Se dan cuenta que estas mujeres estaban mal en su perspectiva? Mical sin duda fue reprendida y miren lo que le dijeron. Metieron pues el arca de Jehová y le pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Interesante.
Verso 19, repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, asimismo a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. David estaba contento. Está pasando lo mejor que le puede pasar a este país, que es que la gloria de Jehová presida nuestro gobierno. Yo soy un siervo de ese Dios y yo no puedo tener atavios reales, porque por ahí hay un evento de protocolo en donde la reina Victoria dejó a boquiabierto a todo el mundo. Saben que hay protocolos donde todos se tienen que poner en pie, menos la reina. Pero hubo una canción, y si mal no recuerdo fue Amazing Grace, donde hasta la reina se puso en pie y el hombre de protocolo le dijo: no le corresponde a usted ponerse en pie, reina. No, y ella le dijo: claro que sí, yo tengo que ponerme en pie ante el auténtico Rey de Reyes y Señor de Señores. Y rompió el protocolo y la libertad tomó expresión cuando la obediencia tomó su lugar. Pero pobrecita, entonces volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta mujer fue reprendida por haber condenado la libertad que emanaba de la obediencia. La primera esposa de David, porque lo menospreció en su corazón por haber decidido honrar a Dios. Qué grandes lecciones tenemos, mi amado hermano. Lecciones maravillosas de humildad y de quebranto, mientras invito a los músicos, porque ya tenemos que irnos. Qué maravillosa lección de humildad. Los desatinos de David, cuánto nos enseñan. Aún en su afán por hacer la obra de Dios a su manera, de alguna manera, luego de experimentar arrepentimiento, este hombre encontró un nuevo comienzo. La obediencia trajo libertad y este hombre vivió triunfante. Qué bendición, ¿verdad? Poder encontrarnos ante el mismo Dios que hoy podemos adorar. Lo que debemos tener presente es que la obra de Dios se debe hacer a la manera de Dios. Debe hacerse de la forma en la que Él nos delegó, debe llevarse. Y para eso no hay algo que sustituya lo que el texto sagrado, la palabra eterna de nuestro Dios, nos enseña. Se secará la hierba y se marchitará la flor, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Así que olvídese de los carruajes nuevos, olvídese de los esnovismos, olvídese de las estructuras que presuntamente quieren sustituir lo que preceptivamente Jehová nos dejó. Ahí tenemos una extraordinaria y formidable lección de cómo debemos poner por obra lo que el Señor nos ha delegado. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Vamos a despedirnos con mucha alegría y gozo. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies y brinda el mejor de sus aplausos al Rey de Gloria?